Buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan sumado hoy a nuestra conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras cifras de COVID-19. Tendremos una presentación como todas las semanas y después nuestra sesión de preguntas. Hoy nos acompañan Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, y los vicepresidentes de AMIS, Edgar Karam y Juan Patricio Riverol. Tiene la palabra Edgar Karam. Adelante, Edgar. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos días. Vamos a tener la presentación. Antes de iniciar, quiero mandarles a todos un caluroso saludo y recordar que exactamente hace un año, este fin de semana, hace un año que iniciamos con el encierro en casa en las distintas oficinas e instituciones. Si ustedes lo revisan, fue en el fin de semana del puente del 21 de marzo del año pasado que se cumple este fin de semana. Así es que llevamos un año en esto y primero Dios queremos que esto ya termine. Bueno, empiezo con las cifras de gastos médicos. Al día de hoy tenemos 28,813 casos de personas aseguradas que han tenido la enfermedad de COVID-19, acumulados. Ahí podrán ver el monto. Hemos ya pagado las instituciones de seguros 12,757 millones de pesos en estas 28,000 personas. El caso mayor ha sido de 29 millones de pesos. Y en la gráfica podrán ver que la gráfica de color verde, el número de defunciones acumuladas al 8 de marzo ya van 1,920 personas que anteriormente recibieron la atención por la póliza de gastos médicos mayores que tenían contratada. La que sigue, por favor. En el país el comportamiento pues ya es igual, ya estadísticamente difícilmente cambia la cifra, en donde tenemos 6 de cada 10 casos se registran en los estados de mayor población en nuestro país. Y también yo en algunas otras ocasiones había comentado que el sur-sureste del país era el que menos casos había presentado, como lo podrán ver en los colores de la República, y no así en el noreste del país, en donde todavía tenemos pintados algunos estados de color rojo por el número de casos atendidos por COVID. La siguiente lámina, por favor. Esta lámina habla sobre el número de casos reportados en el gobierno federal, 2,144,000 personas que han presentado la enfermedad de COVID. Nosotros presentamos quienes han tenido un seguro. Lo que llama la atención es la tasa de letalidad. Y si ustedes recuerdan, en otras conferencias yo he hablado de una tasa de letalidad de la población asegurada del 5 y del 6%. Hoy estamos presentando una tasa de letalidad del 7%. Y en la población en general del 8,9%. Y en el caso de la tasa de contagio, la población asegurada son 300 personas por cada 100,000, la anterior, por favor. Y en el caso de la población no asegurada es de 1,700 personas. Adelante, ahora sí. Las indemnizaciones se comportan al igual que las semanas anteriores. El rango que más consume es personas entre los 50 y 59 años de edad. Y la tasa de contagio es mucho mayor en personas de 70 años en adelante, como podrán ustedes observar en la gráfica. Adelante, por favor. En el género, hablando del género, de las 28,000 y fracción de personas, casi 20,000 somos los hombres los que hemos tenido la enfermedad por COVID, en donde también hemos consumido del monto total que presenté, casi cercano a los 20,000 millones, son 10,000 millones han sido por parte de nosotros los hombres. Y el costo medio es de 510,000 pesos contra casi 300,000 pesos, que es lo que cuesta la atención a las mujeres. Adelante, por favor. Los costos promedios se han mantenido igual. Aquí vemos semana tras semana cuáles han sido los padecimientos que se han internado y por qué y cómo han costado
ya sea por internamiento hospitalario, ambulatorio, las unidades de cuidados intensivos y las personas que han sido intubadas sin ingreso a la UCI. Y como podrán ver, los costos se siguen manteniendo en los promedios que hemos presentado pues prácticamente ya durante todo el año. Adelante, por favor. Las personas que perdieron la vida, muy lamentablemente, casi ya 2,000 personas, la mayoría o el pico está en la edad de entre 50 y 59 años, y así como se ha ido decantando en las distintas edades. Adelante, por favor. Yo con esto termino. Les cedo la palabra a Juan Patricio Riverol y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos. También les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros el día de hoy. Aquí tenemos la información, lo que tiene que ver con seguros de vida. Vemos que ya llevamos un monto indemnizado por 14,172 millones de pesos. El incremento de esta semana es inclusive parecido a las semanas anteriores. Como vemos aquí, sí hay ciertas semanas un poco más altas que otras. Por ejemplo, la semana anterior fueron 952 casos, 952 millones de pesos. La anterior 662, esta 720. Pero bueno, el hecho es que el total ya está en 14,172 millones de pesos. Eso a través de haber indemnizado a casi prácticamente 61,000 personas que lamentablemente fallecieron como consecuencia del COVID. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución a lo largo de la República Mexicana y vemos la gran concentración en las zonas metropolitanas, fundamentalmente Ciudad de México y Estado de México, así como, bueno, Veracruz, Nuevo León y Jalisco. Y Jalisco y Nuevo León en las zonas metropolitanas, que son Monterrey y toda la zona conurbada de Guadalajara. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se concentran los lamentables fallecimientos en personas mayores a partir de los 50 años, en donde tenemos prácticamente, bueno, el 62% entre 50 y 69, y si ampliáramos hasta 70, pues tenemos prácticamente al 80% de los fallecimientos en personas de edades más adultas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos por género, en donde pues, se corrobora y sigue siendo el mismo dato que semanas anteriores, y que en el caso de gastos médicos, donde el 71% de los casos son hombres, 29% mujeres, tanto en el caso de número de casos, así como en los montos indemnizados. La siguiente, por favor. Y aquí es el final de la parte que tiene que ver con seguros de vida, y le cedo la palabra a nuestra directora general, Norma Alicia Rosas, para que nos platique pues, de los efectos, la parte comparativa con otros hechos en el sector asegurador. Muy buenos días y gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí simplemente señalar que a la fecha, como ya lo dijeron bien los vicepresidentes, se han atendido 89,740 casos por COVID en el sector asegurador. Tenemos 60,927 en la parte de los seguros de vida y 28,813 que pues han sido los gastos médicos que se han podido atender con este tipo de seguros. En total, pues se han entregado 26,929 millones de pesos a los asegurados, en este caso para poder recuperar su salud, o si no fue ese el sentido, pues se entregó a los beneficiarios el seguro de vida. El sector asegurador se coloca como el tercer inversionista institucional más importante del país, y en general estamos asegurando prácticamente las sumas aseguradas equivalen a 12 veces el PIB nacional. Entonces podemos darnos cuenta también de la relevancia y de la importancia de esta cultura del seguro
pues para que las familias tengan estabilidad a lo largo del tiempo cuando se presenten situaciones como la que estamos enfrentando. Y bueno, es uno de los principales inversionistas institucionales con 1.43 billones de pesos en inversiones, y la gran parte de ellos pues está en bonos gubernamentales que también favorecen y apoyan el crecimiento del país. En esta gráfica lo que podemos apreciar es un caso, es interesante. Han preguntado cómo se distribuyen los seguros individuales contra los colectivos. Lo que nosotros podemos ver en el caso de los seguros de gastos médicos, tenemos un número importante de casos en la parte de grupo, prácticamente 70%, y lo mismo en la parte de los seguros de vida. Podemos también apreciar, si lo comparáramos contra el año pasado, lo que yo les podría decir es que los seguros de vida individuales disminuyeron ligeramente en cuanto a su participación, pero los seguros de grupo siguieron manteniendo esa relevancia. Y en general, en la parte de gastos médicos, tuvimos incrementos, y aquí se está reflejando pues la relevancia que tienen. En cuanto a lo que fueron los montos y porcentajes de las indemnizaciones, tanto en gastos médicos como en vida, podemos apreciar que hubo porcentajes relevantes en los seguros individuales, y en los seguros de grupo o colectivo, pues estamos viendo que prácticamente en gastos médicos el 55% del monto pagado corresponde a los seguros colectivos, y el 66% corresponde a los seguros de vida grupo. En la siguiente gráfica, por favor. Aquí lo que podemos ver es el monto promedio de indemnización de los seguros individuales contra los colectivos, en el caso de gastos médicos, o contra grupo, y lo que resulta interesante es, en el caso de tanto de gastos médicos como de individual, los montos promedio son ligeramente superiores para los seguros que se contratan de manera individual. Aquí lo único que queremos manifestar pues es también la relevancia de contar con este tipo de protección, sobre todo en casos como el de esta pandemia. Y bueno, ya saben, nuestro país está inmerso también en otro tipo de riesgos, entonces es fundamental estar bien asegurados. En esta gráfica, aquí tenemos la tasa de fallecimientos por cada 100,000 asegurados. En el caso de vida, tenemos 91.3, en el caso de los gastos médicos, realmente el objetivo del seguro de gastos médicos no es cubrir el fallecimiento, ¿no? Pero lo que sí nos da una idea muy clara es que las personas que reciben esta atención médica, pues la tasa de fallecimiento es mucho menor. En esta gráfica, y como yo ya les había platicado en las semanas anteriores, pues la industria aseguradora justamente lo que está haciendo es cubrir los riesgos. Estamos muy acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones o de fenómenos que pudieran llegar a ser costosos para la industria, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, es parte justamente de esta labor que desarrolla el seguro de protección, ya sea a la vida o al patrimonio. Y en el caso de la pandemia, pues la industria aseguradora ha seguido demostrando su solidez y su solvencia y el compromiso con todos los asegurados. Entonces, pues nada más aquí señalar lo que veíamos ya desde la semana pasada, pues sigue colocado en el segundo lugar, si lo comparamos contra los 10 eventos más importantes que ha enfrentado el sector asegurador mexicano. Y bueno, esto es lo que yo quería compartirles y muchísimas gracias. Recordemos, estaba revisando cifras, Edgar y Juan Patricio ya lo dijeron muy bien, pues hace prácticamente un año se estaba ya teniendo la primera conferencia de prensa. Yo estaba revisando también y parece, hace prácticamente un año, pues registrábamos ya los primeros fallecimientos por COVID en el caso de México.
Entonces ya llevamos pues 12 meses de historia y bueno, haciendo votos porque esto termine pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una primer pregunta de Juan Levario del diario NTR. Nos pide leer su pregunta. Respecto a la situación en Jalisco, si ya se estabilizaron los casos respecto a semanas anteriores y si pudieran hablar de cuáles han sido los momentos más críticos en Jalisco y cómo estamos en este momento, por favor. Gracias. No sé si la pregunta se refiere a la saturación hospitalaria, pero en el estado, o si es por ahí la pregunta, María Luisa, porque desde el punto de vista asegurador, más que crítico, pues lo que nos hemos abocado es atender a las personas que están aseguradas con la póliza de gastos médicos y evidentemente, al igual que cualquier otro habitante de la República Mexicana, atender a los beneficiarios en caso de que demanden el seguro de vida de quien lo haya contratado. Pero Jalisco sí entendemos que ha tenido una saturación importante de hospitales y un brote enorme de fallecidos en las últimas semanas, pero no porque haya habido un comportamiento diferente, sino que Jalisco tardó, si vemos hace 9 meses, si volteamos a ver Jalisco, nos llamaba la atención cómo había habido pocos contagios y pocos fallecidos. Pero yo mismo lo dije en algunas conferencias de prensa, que lamentablemente, por lo que veíamos que estaba ocurriendo en la ciudad de Guadalajara, pues la gente no estaba tomando las medidas de cuidado, pero hoy en día entiendo que ya lo hacen. Pero era cuestión de tiempo en donde hubo un contagio importante y fallecimientos también de manera importante. Pero en términos del sector asegurador no tenemos ninguna crisis de atención, tenemos la infraestructura necesaria como para atender las demandas en gasto médico o en vida. Gracias, Edgar. Gustavo Castillo de 1TV. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Quisieras preguntarle cómo se ha comportado la industria de las aseguradoras, si tienen un comparativo al principio de la pandemia y en estos días, si han crecido, si la gente ha tomado conciencia de asegurarse, sobre todo seguro de gastos médicos mayores y seguros de vida. Y si y también cuál es el costo promedio de un seguro de gastos médicos y un seguro de vida y cómo se comportó estos precios en toda la pandemia, por favor. Gracias. Bueno, ya salió la información de AMIS, ¿no? Tengo entendido que ya tenemos información al cierre de diciembre. Tendría que abrir mis archivos para ver si hubo un crecimiento. No sé si ahí tengas el registro, Norma, si hubo o no crecimiento en las pólizas de gastos médicos. Te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Mira, realmente lo que yo te podría decir, como en número como tal, no hemos tenido, todavía no tenemos las cifras. Las compañías de seguros están en este momento recopilando toda la información estadística y esa nos la entregan en el transcurso de los primeros meses del año, porque así está establecida la normativa. Entonces, este dato así duro no lo podemos tener. Lo que sí podemos tener es en cuanto a primaje, y lo que yo les podría decir es que los seguros de gastos médicos reflejaron un incremento de 8.9% en términos reales con respecto al 2019. Entonces, lo que sí podemos ver es que sí hay más pólizas y sí hay, bueno, fue de los pocos ramos que presentó un incremento tan relevante. Y en el caso de las primas promedio en una póliza de gastos médicos va a depender mucho del número de asegurados y de la edad de los asegurados. Por eso sería especulación cuánto puede llegar a costar. Sin embargo, normalmente las pólizas de gastos médicos tienen incrementos cercanos al 8% anual. Seguramente habrá quien esté conectado que pueda decir que le llegó su póliza de gastos médicos con un incremento mayor. Y esto tiene que ver con 2 factores. El primer factor tiene que ver con la siniestralidad de la colectividad, es decir, esa compañía de seguros tiene un número de personas aseguradas
y dependiendo de cómo se comportó el uso del seguro, suben o bajan las primas. Y en el caso del COVID, pues evidentemente lo que vamos a esperar es un incremento en las pólizas de gastos médicos, porque ustedes lo han visto con sus propios ojos, cómo esta enfermedad, siendo una enfermedad de una altísima letalidad y muy rápida en su consumación, lamentablemente, para aquellos que han perdido la vida, en el momento que entran a un hospital, lo menos que se gasta uno son 16,000 pesos. Pero el promedio que uno se está gastando son casi 450,000 pesos, si son hombres son casi $500,000 de pesos, y con al menos una semana o una semana y media de hospitalización. Y eso, evidentemente, pues va a incrementar las primas de gasto médico. Y en el caso de vida, no ha habido hasta el día de hoy el incremento, pues ha sido también incipiente, no hemos tenido grandes incrementos, aun cuando existe una población más sensible en asegurarse, también creemos que todavía falta mucho para que nosotros los mexicanos entendamos que el seguro debe ser parte de la canasta básica. Tal vez no te estoy contestando con cifras muy contundentes, pero ya la información del crecimiento de gastos médicos ya te lo dio normal. Gracias. Sí, y bueno, aquí yo también lo que te podría decir es que básicamente todo lo que tiene que ver con el costo del seguro, así como lo explicaba Edgar, tiene que ver con la edad del asegurado y también con la propia experiencia que haya tenido una compañía. Yo también te quisiera manifestar que en AMIS pues no hay ningún acuerdo para subir las primas, etcétera. Ya depende de cada una de las empresas. Y el año pasado sí tuvimos, sí hubo una situación en la que hubo menos reclamaciones tradicionales por el seguro de gastos médicos. Es decir, si alguna persona tenía un esguince, normalmente era correr al hospital. En el año pasado, pues, preferían ver qué pasaba, cómo evolucionaba, ponerse un poquito más de medicina en casa, ¿no? O hielitos, o tomar algún medicamento sencillo, y entonces dejó de recibir la aseguradora reclamaciones por este tipo de situaciones más cotidianas que no eran una emergencia, y entonces en el momento en el que empiezan a llegar las reclamaciones por COVID, hubo una ligera compensación ahí. Entonces, no necesariamente quiere decir que las pólizas vayan a reflejar un incremento relevante, porque les digo, depende de la empresa y depende cómo se haya comportado su población. Entonces, eso también vale la pena señalarlo, y como bien decía Edgar, tiene que ver pues también con otro tipo de situaciones, la inflación médica, si la persona cambia de rango de edad, pero bueno, eso es parte del proceso natural de un seguro de gastos médicos. Y en vida, ratifico, no ha habido ninguna señal o algún cambio importante al respecto. Inclusive no crecieron las primas, ¿no? Las primas ni siquiera llegaron al 1% de crecimiento. Especulamos, al principio parecía que eso iba a cambiar, pero las cifras que teníamos a septiembre, teníamos crecimientos cercanos al 6%, septiembre contra septiembre, pero en el cierre del año, pues el comportamiento es flat. Prácticamente las primas emitidas del 2019 y las del 2020 fueron las mismas. Claro. Voy a leer una pregunta de Karen Quintero de TV Azteca. Sí. Algunas personas tienen la sensación de que se vuelve un calvario hacer válida cualquier póliza de seguros. ¿Hay algún procedimiento para hacer esto más sencillo? ¿Hay pasos específicos para cobrar cada tipo de póliza? Sí hay pasos específicos. Claro. Y esto viene perfectamente documentado en las condiciones generales de la póliza. Cuando uno adquiere una póliza, viene detallado cuáles son los documentos que se requiere presentar y los tiempos en los que debiera uno hacerlo. También hay un folleto que te deben de entregar cuando compras un seguro, que es el folleto explicativo, y uno de los componentes de este folleto explicativo son justamente los pasos a seguir para reclamar el siniestro.
Podría yo también decirles que la pandemia lo que puso también en evidencia pues fue la necesidad de hacer este tipo de procedimientos mucho más accesibles a la población. Entonces, se facilitó mucho el poder presentar, no necesariamente de manera presencial, sino enviando a través de correo, con fotografías, etcétera. Pero eso ya depende de cada una de las aseguradoras. Realmente nuestro objetivo durante la pandemia fue estar mucho más cerca, pues, de nuestros asegurados y poder apoyarles de la mejor forma. Muchas gracias, Norma. Esa es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Los voceros quisieran hacer algún comentario final? Pues, Perdón. Roxana Chávez de Yo Agente. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Las preguntas son las siguientes. En nuestra interacción con los agentes de seguros, nos han expresado su inquietud respecto a la forma en la que ellos pueden decirles a sus clientes que las compañías de seguros tienen la solvencia suficiente. ¿Qué comentarios tendrían para ellos? Esa es la primera. Y la segunda, nos comentaron ustedes al inicio, bueno, pues que estamos a un año de la dinámica que agradecemos mucho, en la que nos mantienen informados de todas estas cifras que son de tanta utilidad. ¿Qué reflexiones les ha dejado la vivencia de esta pandemia como asociación? Muchas gracias. Bueno, yo a tu primera pregunta o comentario, yo creo que la mejor prueba de la solidez de las aseguradoras, en adición a las cifras que presentó Norma respecto a los índices de capitalización y solvencia que tiene la industria, todas las aseguradoras en México por regulación, pues no hay mejor ejemplo que la forma en cómo el sector ha enfrentado y ha indemnizado a todas las personas en gastos médicos como en vida, sin mayor problema, digamos. Ninguna compañía aseguradora ha tenido dificultades para hacerle frente a esta pandemia no esperada, a un evento realmente importante. Como vemos, ya es el segundo evento más importante en la historia de la industria aseguradora, y repito, sin haberlo tenido ni medianamente previsto, ¿no? Esto fue una sorpresa para todos, porque aparte esto tiene la característica de haber sido una pandemia en todo el mundo. Entonces, pues mejor ejemplo que eso no hay para ratificar la solidez, solvencia y fortaleza del sector asegurador mexicano. Y yo sobre las enseñanzas de la pandemia te podría decir muchísimas, y nos podríamos quedar aquí hasta muy tarde. Pero como gremio creo que estamos confirmándonos unos a otros, compañeros de distintas compañías que formamos la asociación, que en el momento difícil que hemos vivido nos hemos solidarizado muchísimo entre nosotros y hacia el sector que ha confiado en nosotros. Y lo que hemos privilegiado en nuestras conversaciones en los distintos consejos y comités es la atención oportuna de nuestros asegurados, y todos como si fuéramos una misma compañía, como si fuéramos un solo equipo. Eso es lo que nos ha enseñado la pandemia. Aún y a pesar de que la AMIS siempre ha sido una asociación bien integrada y solidaria entre las distintas compañías, en esta pandemia nos hemos demostrado que tenemos que estar muy cerca de nuestros asegurados más que nunca, muy cerca de las autoridades para hacer y facilitar las cosas a nuestros asegurados. También muy cerca con la Asociación de Hospitales Privados, donde lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en donde nosotros nos hemos puesto al frente de la manifestación, exigiendo en buen plan mejores servicios médicos. También hemos hablado muchísimo con el gobierno federal para que las cosas ocurran de cara a apoyar aspectos logísticos sobre la vacunación. Es decir, si a mí me dices, resúmelo en una palabra, yo creo que hemos hecho una solidaridad y una sinergia brutal entre las compañías, y eso nos da muchísima fortaleza para poder ponernos frente a ustedes y contestar muchísimas preguntas sobre las dudas
sobre las letras chiquitas de las compañías de seguros, que por supuesto que todos los días trabajamos en que sientan ustedes y cualquier persona que tienen a un aliado cuando contratan un seguro. Eso es lo que yo te podría decir desde un punto de vista personal y también orgullosamente trabajando para las. Sí, muchas gracias. Un poquito tratando de platicarte también lo que quedó muy, muy claro, y ya lo dijeron los vicepresidentes de AMIS, lo que quedó muy claro también fue la disposición del sector al saber que nosotros somos un elemento, o el seguro es un elemento fundamental para mantener el equilibrio de las familias mexicanas y proteger tanto la vida como la salud de las familias, en este caso muy, muy específico, pues sí hubo que actuar de manera muy pronta. Ustedes recordarán, al principio de la pandemia no era muy claro si todas las pólizas iban a estar cubriendo o no, o si tenían alguna exclusión específica del riesgo de pandemia, y hubo una reacción también muy, muy rápida y efectiva del sector, en donde, a pesar de que en algunos casos no venía cubierto este riesgo, prácticamente todo el sector se solidarizó con esta situación y se tuvo también el respaldo del reaseguro. Vaya, todos estuvimos tratando de trabajar para seguir apoyando a nuestros asegurados. Entonces, en ese sentido, yo creo que hubo enseñanzas muy relevantes. La otra que también le señalaba es, con el objeto de seguir brindando protección financiera, también, y en el momento en el que entramos en confinamiento, pues también las aseguradoras tuvieron que agilizar y poner todos sus recursos para hacer un negocio mucho más digital y con todo el cuidado que se debe, para poder atender siniestros también bajo esta situación. Entonces, sí hubo muchos cambios, hubo mucho aprendizaje por parte de la industria, es algo que yo les podría decir. También tuvimos que coordinarnos de manera muy importante, como se decía, ¿no? Con Funsalud, con la Asociación Nacional de Hospitales, con el Consorcio Mexicano de Hospitales, pues para facilitar la identificación de camas disponibles. Es decir, es un gran aprendizaje el que nosotros hemos tenido durante todo durante toda la pandemia, ¿no? Durante todo este año. Y finalmente, pues creo que las aseguradoras lo siguen demostrando. Como bien lo señalábamos, tiene 3.3 veces el capital que le exige la regulación por cada peso de reserva, que las reservas son los montos que se necesitan para hacer frente a las obligaciones. Tiene 1.16 pesos, es decir, un excedente de 16 centavos por cada peso. Esto lo que quiere decir es que el sector sigue siendo sólido y vaya, hizo frente bien a las responsabilidades durante el año pasado, y este año pues se prevé que se siga haciendo frente con toda esta solidez y solvencia, ¿no? Es algo que pues también aprendimos y que se ve que pues las compañías están siendo manejadas de manera muy prudente y con un gran gobierno corporativo. Eso es lo que yo quisiera platicarles de los aprendizajes también como asociación. Yo solamente agregaría bajo este concepto de aprendizaje que evidentemente como sector asegurador, sector acostumbrado a tomar riesgos, ese es nuestro negocio, como sociedad, como país, yo creo que el gran aprendizaje, uno de los grandes aprendizajes es que esto puede volver a suceder. Yo creo que nadie había tenido dentro de su mapa de riesgos un evento de esta magnitud. Y sí puede volver a suceder por la interconectividad que hay en el mundo. Ya vimos que los virus aparecen, surgen, mutan, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que es un gran aprendizaje para todos de tomar en cuenta que cuestiones ante eventos de ese tipo los podemos tener en el futuro. Muchísimas gracias por sus valiosos comentarios que a todos nos ayudan. Gracias.
Muchas gracias. ¿Quisieran hacer algún comentario final? No, pues yo solamente despedirme, agradecerles nuevamente su presencia y bueno, como dije en un momento, a mí me toca vacunarme mañana y aparentemente aquí en la Ciudad de México todo el proceso de vacunación que está haciendo por delegaciones está cada vez mejor organizado y que ojalá así siga porque ahorita somos los poco mayores, pero después viene un número muy grande a los que hay que vacunar lo más pronto posible. Gracias y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un estupendo día. Gracias. 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 Adiós. Hasta luego. Muy buen día. Gracias. Gracias, hasta luego, bye.